Muy buenas noches. A nombre de la Federación Nacional de Neonatología, les saluda su compañera Alma Castañeda y les doy la más cordial bienvenida a esta sesión mensual de enfermería, en la cual abordaremos un tema de gran relevancia que pocas veces se toca en estos espacios, que es esta atención cultural con enfoque en la atención materna y neonatal, la cual es considerada un requisito fundamental para garantizar la calidad de la atención en nuestras instituciones, no solo porque busca responder a las expectativas y necesidades de nuestros pacientes, sino porque también es parte del respeto de los derechos humanos. Sabemos que en los últimos años se han desarrollado diversos modelos que han tratado de adecuar y orientarnos sobre la práctica dentro de nuestras unidades, pero también es fundamental reconocer que esta práctica muchas veces dista de la realidad de nuestras instituciones. Por lo anterior, para adentrarnos más sobre este tema, tengo el gusto de presentarles al licenciado Eduard Emanuel Salazar Chi, del cual les voy a leer una breve reseña curricular. Él es licenciado en enfermería, especialista en cuidados intensivos, cuenta con un diplomado en urgencias en enfermería y diplomado en calidad. Se ha desempeñado como jefe de servicio del Hospital General de Tecash. Ha sido docente en enfermería, es miembro de la Asociación de Enfermería Pediátrica y Neonatal de Yucatán, miembro de la Comisión Interinstitucional de Enfermería del Estado de Yucatán, editor en jefe de la revista internacional La Voz de una Nueva Generación, así como ponente en diversos cursos y talleres de interculturalidad en salud en hospitales del Estado, ponente en la ruta del cuidado de la Coordinación Estatal de Enfermería en el Estado y así como creador digital en lengua maya y artesano yucateco. Bienvenido, licenciado Emanuel, y le cedo la palabra. Hola, ¿qué tal, maestra? Buenas noches. ¿Se me escucha con claridad? Sí, se escucha. Hola, pues muy buenas noches. Creo que antes que nada quiero agradecerles pues la invitación de estar esta noche y poder platicar un poco sobre la parte intercultural. Y pues antes de iniciar me gustaría compartir un video para poder adentrarnos a lo que es el tema que traemos el día de hoy. Yucatán, tierra sagrada de color, amor y tradición. Un lugar donde el alma del pueblo late al ritmo del viento y del canto del campo. Tierra de hombres apasionados, de manos fuertes y corazones nobles. De mujeres de mirada profunda, ojos negros como la noche y reflejo de historias antiguas y misterios celestes. Yucatán, cuna de sabiduría milenaria, donde la cosmovisión maya y el mundo moderno se entrelazan como raíces bajo la tierra. Aquí, la medicina tradicional se convierte en un puente entre lo espiritual y lo natural, donde cada hoja, cada fruto y cada corteza tienen un propósito: sanar el cuerpo y el espíritu. Los sabios del pasado alzaban su mirada hacia los astros, buscando en ellos la guía de los dioses, ofrendando su conocimiento por la salud y el bienestar de su pueblo. Chapap, símbolo vivo de esa herencia ancestral, es un lugar donde las raíces mayas siguen floreciendo en cada costumbre, en cada rito, en cada hogar que se protege con ramas de roble para alejar el mal. Aquí, la miel, la sábila y la hierbabuena continúan siendo aliadas del alma, y el humilde fruto de limón, un escudo contra los malos vientos y protección para las heridas. En esta tierra, el aroma del romero anuncia el nacimiento de un nuevo ser, una fragancia que purifica, bendice,
cura y abre caminos de vida. Y en el mismo suelo sagrado, las hojas de aguacate sanan las heridas, recordándonos que la naturaleza es el primer refugio del cuerpo y del espíritu. Hoy, hablar de la curación de las heridas es hablar de una fusión entre lo ancestral y la medicina moderna. Una unión donde la sabiduría antigua inspira los avances científicos, donde el conocimiento del pasado se convierte en cimiento del futuro. Yucatán se levanta como ejemplo de constancia, de un pueblo que no olvida sus raíces mientras abraza las nuevas tecnologías, integrando su cultura milenaria en cada paso hacia la innovación. Porque en esta tierra, la ciencia florece sobre el conocimiento de los abuelos y la innovación camina de la mano con la tradición. Hoy, todo lo ancestral se une por la salud, porque en Yucatán, sanar es un arte que nace del alma, del aroma del romero y del verdor del aguacate, de la tierra y de la eterna conexión con la vida. Listo, ¿me escuchan? Sí, se escucha. Bueno, pues malop akaptatulaklesh, kimak olal taliken sikbata wetlesh te acaba, kinsik unip olal ti unojochkanza almadelia Castañeda Rojas, mentiak tenecoten sikma, yete tulakle mako titulak lumi jalachi México, katinwakti pues heintale pero chenach México, katiaktene mata bin México en línea cana sigbayete tulakle makobo. Leolate te acaba, kinsikun nip olalti, kosh much kambal, tia tulakle banku sigbatate kina, yete te acaba, pues kabishkesh titulakle tushkamiajesho, tiala sigbatesh, yete tiala mendesh, tu bah tu bel yete mejempalalo, yete unatzilo. Bueno, pues les voy a traducir un poquito lo que acabamos de decir en lengua maya. Les quiero dar las gracias a la doctora Almadelia por la invitación. Me dice, ¿te gustaría platicar desde la Federación Nacional de Neonatología? Y pues le dije que sí, pero que en México se me hacía muy lejos. Y me dice, no, en línea. Así que pues es un placer estar esta tarde-noche con ustedes desde Yucatán, desde el sur del estado, desde mi bello Chapap de las Flores. Hoy les vengo a hablar sobre esta parte que pues no está de moda, pero es algo que sí ya tenemos que estar tomando muy en serio en nuestras prácticas como profesionales de la salud. Y por qué no, para que nuestra práctica, nuestro quehacer diario, la parte desde la enfermería, pues lo hagamos desde una manera pues correcta. Bueno, vamos a iniciar. Nada más que me confirmen si se visualiza la pantalla, si se visualiza las diapositivas. Sí se ve. Excelente. Pues hoy venimos con un tema muy importante, interculturalidad en la atención de la salud materna y neonatal. Como ya había comentado la doctora Almadelia, yo también soy parte de la Asociación de Enfermería Pediátrica y Neonatal de Yucatán, parte de la mesa directiva, en donde también hemos realizado muchas acciones para fortalecer la atención materna en el estado y que también la atención neonatal pues también se vea fortalecida desde nuestras acciones como personal de salud, donde los procesos pues también sean pues pieza clave en la atención que damos. Entonces, desde que ella me invitó, le dije que yo estaba muy contento de compartirles con ustedes. Y yo soy orgullosamente de un pueblo indígena en donde en mi comunidad pues aún se siguen practicando pues muchas de las acciones en la parte materna neonatal. Entonces, desde la perspectiva maya, en mi hospital, en el Hospital General Itecash, pues nos toca atender a mucha de esta población, en donde pues ahora sí tenemos que estar abiertos de manera cultural, de manera intercultural, de manera holística, para poder brindar esta atención a las mamás y a los bebés. Inicio con esta imagen, de verdad, es una imagen muy bonita que dice Hatusmia, que dice un hermoso trabajo. Les quiero presentar a doña Basilia Tech, es una de las parteras, fue una de las últimas parteras en Yucatán. Ella viene del municipio de Yaxachén, Oxcutzcap. Ya falleció esta partera, que de verdad hasta el último día de su vida
dedicó su tiempo en atender a las mujeres de su municipio. Y esta es un rostro emblemático de nuestro estado. Inclusive estuve en una serie que le hicieron que se llamó Hatsusmia, en un documental, en donde pues daban a conocer todos los trabajos que realizaba, desde su visión intercultural, desde lo que ella amaba desde su municipio y cómo a pesar de no ser ni enfermera, no ser doctora, y con solo el conocimiento y con lo que adquirió con base a sus abuelos, ella atendió a muchas mujeres del sur del estado. Es un orgullo yucateco y la quise poner acá porque la quise presumir, porque tuve la dicha de conocerla, pero desafortunadamente ya no está con nosotros, pero deja un legado muy fuerte, ¿no? Y pues para dar inicio con esta parte intercultural, hoy les vengo a hacer una invitación a que de verdad tenemos que entender mucho el concepto de salud, desde la parte de la enfermedad hasta lo que viene siendo el cuidado que se hace desde uno mismo, ¿no? Porque hablar desde la perspectiva intercultural en los servicios de salud, pues tenemos que conocer específicamente a nuestro paciente. Tenemos que conocer a la población usuaria. Sé que a veces venimos desde muchas partes de México o de otras partes de nuestro estado y atendemos a nuestro paciente sin conocer sus antecedentes, porque actualmente en enfermería les puedo garantizar que ni siquiera nos preocupamos por preguntarle a nuestro paciente, por analizar a nuestro paciente, por conocer a nuestro paciente. Y hoy, de verdad, esto nos invita a que tengamos que volver a adquirir esas buenas prácticas y conocer ahora sí a nuestros usuarios, su historia, quiénes son, cómo es su lengua, cuáles son sus creencias, cuáles son las prácticas, cuáles son sus saberes y sobre todo cómo llevan este proceso de salud de enfermedad. Hace un tiempo estaba yo dando el tema desde la cosmovisión maya y hablar también de la cosmovisión maya es entender a la ceiba desde el árbol sagrado, cómo las comunidades mayas, y no solo estoy hablando de la cultura maya de Yucatán, sino que estuve igual analizando otras culturas en donde todo lo asociaban desde el árbol de la vida, que era esa parte, pues ahora sí es el centro de su universo desde su perspectiva cultural, y cómo ellos hablaban de que la enfermedad venía desde las ramas, porque venía desde los cielos como un castigo de los dioses, y todas las culturas lo manejaban desde esa manera, y por eso en la actualidad muchas personas aún asocian esos procesos de salud e enfermedad como un castigo a través del universo. Y también desde la parte materna y neonatal. Tienen a la diosa Ixchel, en donde pues también en algunas comunidades aún siguen pues rindiéndole ahora sí tributo a esta diosa para que pues puedan tener una gestación y que su bebé pueda nacer sin ninguna problemática. Sin embargo, el personal de salud aún no adquiere ahora sí, estas habilidades para poder adentrarnos y conocer más a nuestro paciente. Algo muy importante que también hay que hacer mención, en los contextos culturalmente, pues hablemos de una diversidad, ¿no? Que brindar una atención no solo implica conocimientos técnicos, muchos piensan que hacer una buena técnica, hacer mi lavado de manos, sonreírle a nuestro paciente, estamos haciendo un buen proceso en la atención o brindar una atención de calidad. No, también necesitamos entender mucho la capacidad de poder escuchar a nuestros pacientes, comprender a nuestros pacientes y pues, ¿por qué no? Respetar las formas de cómo pueden ver y cómo cuidan su salud. Y a veces es donde nosotros estamos encerrados, donde nosotros ahora sí tenemos cierta resistencia porque pensamos mucho en lo científico, en lo técnico, en lo que dicen los libros y no nos enfocamos al saber de las comunidades. Y es algo que ahora nosotros necesitamos conocer. ¿Qué tanto saben esas comunidades? Y créanme que yo he tenido una experiencia comunitaria amplia y cada comunidad aquí en el estado de Yucatán es muy distinta y te sales sorprendido de todo lo que podemos en conocer. Pero
realmente sí tenemos que ahora sí, estudiar nuestro territorio, conocer nuestro entorno para poder brindar atenciones de verdad que donde la gente se vea, se sienta satisfecha de lo que estamos haciendo, ¿no? En este caso, algo muy importante, la interculturalidad no busca sustituir el conocimiento científico, es algo que también es una lucha diaria. Sabemos que existe mucha enfermería o medicina basada en la evidencia, mucha práctica avanzada y es muy bueno. Actualmente, como veíamos al principio en el video introductorio de que hablaba un poquito sobre la curación de las heridas, cómo ahorita se hace una mezcla entre lo tradicional, entre la medicina moderna y cómo podemos adentrar todo esto en las comunidades. Lo mismo pasa con la atención materna y neonatal. Cómo podemos adentrar la parte científica con el saber de una comunidad para poder brindar una atención adecuada. Tenemos que dialogar con los saberes tradicionales, fortalecer la atención más humana y una atención más segura y pertinente, ¿no? Doña Basilia, les puedo garantizar que inclusive iba al IMSS de Oshkutzcap a brindar atención porque las mamás lo pedían y lo vamos a ver más adelante. Pedían que esté la partera o que esté una persona de saberes mayas que le diera esa seguridad, ¿no? Y pues ahorita los hospitales pues están abiertos a esta parte intercultural y ¿por qué no? Para poder hacer y sobre todo respetar los derechos de las personas, ¿no? En este caso, hablamos desde la interculturalidad en la atención de la salud materna y neonatal, en donde pues nos busca respetar esa diversidad cultural a las mujeres, a las familias, pues durante el embarazo, parto y pues en el periodo neonatal, ¿no? Desde la parte del control prenatal, como hay muchas comunidades donde no tienen un control prenatal, vamos a ver más adelante las barreras culturales, cómo llevan ese su proceso de embarazo, el proceso de parto, donde hay personas que ni siquiera tienen el conocimiento, o las mamás primerizas de comunidades muy lejanas, en donde no tienen ni siquiera el conocimiento de un parto, y ahora cómo nos toca a nosotros educar, enseñar, orientar pues a estas mujeres, ¿no? Inclusive desde la parte neonatal, ahorita los niños ya casi nacen casi caminando, ¿no? No podemos hablar de cuando nacían hace 10, 20 años atrás con los ojos cerrados, ¿no? Pero de verdad necesitamos adentrar y orientar a estas familias y sobre todo desde sus saberes, ¿no? Implica pues hacer una integración total entre lo que es la parte médica, entre lo que la comunidad va promoviendo y desde lo que yo como profesional de salud, ¿qué decido hacer? ¿Qué decido tomar para dar una atención y brindar una atención adecuada, ¿no? Aquí me encantó mucho esta imagen, fue una imagen tomada de la red, en donde vemos una mujer de una comunidad dando lactancia materna y vemos que es una persona de avanzada edad. Y yo les puedo decir que hay comunidades en el estado de Yucatán en donde hay embarazos de personas ya adultas, ya grandes, pero pues vemos que aún siguen con el conocimiento de la lactancia materna, de esos entornos saludables. Hablamos de México, que México tiene una posición, una composición pluricultural. Actualmente estamos hablando que de acuerdo al INPI maneja o reconoce 68 pueblos indígenas, de los cuales, haciendo un análisis total, reúnen 364 variantes de lenguas, ¿no? Estamos hablando de 364 variantes de lenguas en donde chíspales, como profesionales de la salud, no las vamos a saber de todas, ¿no? Pero sí al menos conocer la lengua, el dialecto que se encuentra o que predomina en mi comunidad. Si yo, un ejemplo, soy de Yucatán, al menos conocer la lengua maya, ¿no? Saber al menos, no las palabras básicas, pero sí tratar de interpretar lo que la comunidad dice, porque también ahí es la clave o es la pieza importante para que también los pacientes se sientan seguros. Hay algo muy importante que también necesitamos conocer. De acuerdo a la Organización Mundial de la Salud, se han ido implementando ya desde hace varios años, desde a finales del siglo XX, pues importantes avances en la atención materna y neonatal, ¿sí? Desde la reducción de las tasas de mortalidad por causas relacionadas al embarazo y parto, también se ha hecho muchos análisis en donde existe mucha muerte materna y neonatal en comunidades indígenas. Inclusive hay un video muy importante que sí les invitaría yo a ver en el CIESAVI, donde
donde habla mucho del trato digno y donde se hace muy, muy evidente, donde recrean cómo existe muerte materna y neonatal por una mala atención, por desconocer la cultura o la religión, porque también hablar de interculturalidades no es solo hablar de que soy mayablante, soy de una cultura indígena, no, también hablar desde la parte intercultural también es conocer la religión, respetar las diferentes religiones, porque también nos hace, pues ahora sí, tener esa interacción con mayor, ahora sí, con mayor respeto y mayor conocimiento de las personas usuarias, ¿no? Sin embargo, a pesar de que a finales del siglo XX, pues esta atención neonatal ha evidenciado una reducción muy, muy, muy evidente, ha sido un proceso que ha sido lento y disparejo. ¿Por qué lento? Porque tal vez no ha habido demasiada promoción. Se ha ido avanzando en términos de acceso. La región mantiene un importante rezago en términos de calidad en atención materna y neonatal. ¿Por qué? Porque de verdad el personal de salud se cierra mucho ahora sí, a capacitarse en esos entornos interculturales, ¿no? A veces existen los procesos, sabemos que todo cambio genera mucha resistencia, pero cuando realmente hablamos de salud materna y neonatal, deberíamos de que estos progresos no sean lentos y ni mucho menos disparejos, deberían de avanzar pues de una manera considerada y, ¿por qué no?, de manera pareja, porque realmente tenemos un objetivo en común, ¿sí? Brindar una calidad en la atención materna y neonatal. Y de verdad existen pues muchas, inclusive estaba escuchando un podcast de unas parteras mexicanas en donde decían de que la gran mayoría de las comunidades indígenas sienten que no se sienten seguras en una unidad de salud, no se sienten identificadas, ¿no? Y pues al no sentirse identificadas, pues no sienten esa calidad, ni por más que lo estemos haciendo nuestros procesos de manera correcta, pero es algo que nosotros deberíamos de generar, una empatía. Ellos decían, es que el personal de salud no es empático con las comunidades indígenas, ¿no? Y es ahí donde nosotros necesitamos, pues, empoderarnos como profesionales de la salud para que estas comunidades se sientan, pues, seguras con nosotros, ¿no? La Organización Mundial de la Salud, en marco de la calidad de atención en la salud materna, identifica el trato digno y respetuoso como uno de los componentes esenciales para mejorar los resultados en la salud perinatal, ¿no? Eso lo dijo en el 2016. Y de verdad, actualmente están haciendo mucha promoción en trato digno, en un trato respetuoso, pero yo siempre he dicho, no solo está en tomar un curso, en sonreírle a la gente, a la población usuaria, sino realmente hay que brindar un trato digno y respetuoso. Me ha tocado ver en instituciones de salud en donde ni siquiera se mantiene la individualidad del paciente y es algo que como principios de enfermería deberíamos llevar a la práctica y no deberíamos de olvidar. Entonces, de verdad, deberíamos entender que como un componente esencial, ¿no? El trato digno tiene que ser nuestra herramienta principal para poder trabajar con nuestra población usuaria. Y es algo que yo les digo que no solo son cursos, no solo son constancias, realmente demos un trato digno, porque al final el paciente cuando tiene una estancia prolongada, cuando hay complicaciones en el embarazo, cuando el bebé se queda por ciertas situaciones, de verdad tenemos que hacer sentir seguras estas familias y, ¿por qué no?, que ellos también se sientan cobijados ante cualquier proceso que estuvieran llevando, ¿no? Algo que igual es muy importante mencionar, el trato materno y neonatal respetuoso es un enfoque centrado en la persona y basado en los derechos humanos. A veces ni siquiera conocemos o ni siquiera exponemos cuáles son los derechos de los pacientes, ¿no? Si hablamos de comunidades indígenas, pues también tenemos que conocer cuáles son sus derechos. Nosotros debemos darles a conocer cuáles son esos derechos de las personas y, ¿por qué no? Siempre me había comentado en su momento una maestra en donde a la persona hay que hacerla sentir humano, ¿no? Hacerla sentir la persona de verdad. Y a veces se nos olvida mucho. Nos acostumbramos tanto a ser técnicos en nuestros procesos,
pero se nos olvida mucho el valor humano. Dejamos a un lado a la persona. ¿Por qué? Porque tal vez la tecnología nos está invadiendo, tal vez el ambiente laboral no es bueno y nos olvidamos mucho de esto, un cuidado centrado en la persona, ¿sí? A veces decimos, es la misma paciente, es el mismo diagnóstico, sí, pero no es la misma persona. Es otra persona con una esencia totalmente distinta, de una comunidad diferente, de un pensamiento, pues, diferente. Entonces, no podemos estandarizar un cuidado, sino tenemos que centrarlo en la persona y debemos de conocer a esa persona. Todos somos totalmente diferentes. Tenemos que abarcar desde los aspectos éticos, desde las relaciones interpersonales que existen con los pacientes, respetar los derechos humanos fundamentados en las mujeres, en los recién nacidos, desde la autonomía, que ellos tienen que ser personas autónomas, desde su dignidad, cómo tratamos a estas personas, desde las decisiones que toman. Nosotros no nos podemos involucrar en sus decisiones. Ellos son libres de decidir qué es lo que realmente quieren en una atención, qué es lo que realmente no quieren en una atención, y nosotros deberíamos respetar esa parte, ¿no? Desde sus preferencias, ¿no? A veces nos toca ver que personal de salud interfiere mucho en la decisión del paciente y al final hace que la paciente o el paciente pues dude de lo que realmente está sintiendo, de su seguridad, y pues lo lleva a cometer decisiones que no realmente quería, y luego si se complica la situación, ahora sí tú decidiste, ¿no? Pero realmente, ¿quién incitó a una decisión? Es ahí donde nosotros orientamos a la paciente, pero al final la que decide sobre los procesos que van a tratar sobre su salud o sobre el proceso que está llevando, pues son ellos, ¿no? La Organización Mundial de la Salud y la Organización Panamericana de la Salud, pues promueve el concepto de embarazo y parto como una experiencia positiva, un modelo de atención con un enfoque holístico, centrado en la mujer y basado en los derechos humanos, con trato materno y neonatal digno. Un enfoque holístico. Debemos de conocer todo lo que puede conllevar una atención materna desde una visión intercultural. Aquí les dejo la imagen de doña Basilia, en donde pues acá en Yucatán van con las sobadoras porque pues se sienten seguros, y me ha tocado ver en la consulta externa donde llegan estas pacientes y dicen, es que ayer me sobó en la partera de mi comunidad, ¿no? Y vemos como el médico, pues es que ¿por qué fuiste para que te soben? Esas prácticas no son buenas, si le pasa algo a tu bebé, y empezamos a juzgar y a señalar a nuestro paciente. Nos olvidamos de este enfoque holístico, de este enfoque intercultural. Al final la paciente decide, la paciente es quien se siente segura de sí misma, ¿no? Y a veces me ha tocado ver situaciones donde llega la paciente y dice, es que de acuerdo a la partera va a ser niño mi bebé, ¿no? Y vemos que el personal de salud, pues se niega a creer, pues de acuerdo a los conocimientos de estas mujeres indígenas, y pues le aciertan, ¿no? Le aciertan porque son tan sabias que conocen el cuerpo humano, y pues ahí le dan ¿cómo se llama? Le dan el visto bueno a la mujer embarazada, y pues ya hacen una predicción del sexo del bebé con solo ver pues, la parte fisiológica del embarazo. Y pues aquí, de acuerdo a lo que nos dice la OMS, es también respetar esos derechos. Y si al final la mujer quiere llevar estas prácticas, pues adelante. Y qué bueno que lleve ambas, que lleve desde la parte de lo que dice su cultura, desde también lo que va con la parte de la medicina moderna, desde la parte científica, porque al final ambas informaciones de ambos lados, y al final es ella quien decide. ¿No? Me ha tocado escuchar a personas que dicen, yo vengo a mi control prenatal, pero al final, si veo que mi control prenatal todo está bien, no tengo complicaciones, mi bebé va a nacer en mi casa con la partera del pueblo, ¿no? Porque también es lo que ellos buscan, esa seguridad para que al momento de que ellos den a luz no tengan ninguna complicación y estén desde la comunidad de sus hogares. Y es algo que también nosotros debemos de respetar, ¿sí? En este caso, a nivel mundial se reconoce la importancia y se impulsa la adopción de modelos de atención perinatal centrados en la mujer y en el bebé. A veces solo nos centramos
únicamente en la atención de la mujer. No nos enfocamos en el bebé. Entonces le damos un trato respetuoso a la mamá, pero al bebé lo dejamos a un lado, ¿no? Hablamos de trato digno y se lo queremos dar únicamente a la mamá. Nos comunicamos de manera efectiva con la mamá. No, tenemos que entender que en la salud materna y neonatal tiene que ser un trato digno y humanizado para ambas, ¿no? Tanto para mamá como para bebé, ¿sí? Porque son componentes esenciales en donde pues ahí podemos ver que existe una calidad en la atención. Pero es que es un bebé, no te escucha, pero es un ser humano y lo decíamos al principio, ¿no? Hay que darle ese valor. Hay que humanizar a esa persona, hacerlo sentir persona, así tenga horas de nacido, ¿no? Entonces, es por eso que hoy existen varios modelos y qué bueno que hasta hace el año pasado se seguían retomando modelos sobre la atención materna y neonatal con enfoques o en comunidades indígenas y pues eso es un avance, ¿no? Porque ya las comunidades indígenas ya se ven más visibilizadas y sobre todo ya se ven más empoderadas, ¿no? Pero, ¿qué es el trato materno y neonatal respetuoso? ¿Sí? Hablamos, no es decirle buenos días, buenas noches,